Buenos días a todos. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento a la Sociedad Dominicana de Nefrología y concretamente en la persona de su presidente, el doctor Guillermo Álvarez, por su amable invitación, y a todo el equipo de la Sociedad Dominicana de Nefrología y a todos los nefrólogos con los que he podido ir hablando en estos días, por su acogida, por su interés en participar en una reunión conjunta dominicana y española, que yo creo que para el que viene desde España por primera vez a este país, pues es una satisfacción ver el interés en mejorar conocimiento, pero también el interés por compartir experiencia, tanto médica como humana, en todo su sentido más amplio, y por tanto, para mí, como digo, es un motivo de agradecimiento. Por supuesto, también a la Sociedad Española de Nefrología, la hermana mayor, a lo mejor, ¿no?, de la Sociedad Dominicana, que también en la persona tanto del coordinador para el curso, el doctor José Luño, como de nuestro presidente Alberto Martínez Castelao, agradeceros también a los dos vuestra invitación y vuestra confianza para participar en esta reunión, ¿no? Hoy me toca trabajar bastante porque nos vamos a ver en tres momentos a lo largo del día de hoy en el programa, y la primera tanda, la primera presentación que quiero compartir con todos ustedes hace referencia a los mecanismos y a la progresión del daño renal en hipertensión arterial. Cuando yo empecé a preparar esta presentación, y con la licencia del presidente y de las personas que llevaron a cabo el programa, voy a extender un poco más el concepto de daño a daño orgánico, porque esta misma mañana lo comentábamos ya algunos compañeros, es muy difícil distinguir cuando hablamos de hipertensión de daño renal, de daño cardíaco, en definitiva de daño orgánico, daño vascular, y por tanto a lo largo de mi presentación en muchos momentos voy a hacer un paralelismo entre los distintos órganos diana que se pueden ver afectados en el paciente hipertenso. A ver si encuentro cuál es el botón que gira para adelante. El de abajo. Este de aquí, ¿no? Y el de aquí. Vale, perfecto. Este es para adelante, este es para detrás. Ok. Muchas gracias. Bien, y para introducir, iniciar el tema, quisiera mostrarles un poco lo que es el concepto del continuo cardiovascular. En esos tres estadios, cardiovascular y renal, como digo, afectación cardíaca y renal, en esos tres estadios que llevan desde la situación de paciente totalmente, o mejor dicho, sujeto normal, sano, a esa primera fase en la que están presentes solamente factores de riesgo cardiovascular de forma sintomática, lesión de órgano diana, y en la tercera fase de ese continuo cardiovascular, la presencia ya instaurada de enfermedad clínica, tanto cardiovascular como renal. En todo ese continuo en el cual de alguna manera separamos estas fases, pero en la práctica este continuo, que muchas veces es difícil encontrar unas divisiones francas entre estas tres fases, la aterosclerosis va a estar siempre presente. Podemos encontrar un proceso asintomático que hasta estadios prácticamente terminales de la enfermedad no se van a manifestar de forma sintomática, o podemos encontrar procesos que en algún momento de toda esta evolución se hagan sintomáticos. Un ejemplo claro es la albuminuria. La excreción urinaria de albúmina aumentada va a poder identificar pacientes que vamos a reconocer como pacientes de riesgo más alto en estadios no finales de todo este continuo cardiovascular y, por tanto, en situación de mejorar nuestro abordaje terapéutico y, por tanto, el pronóstico del paciente. Hay muchos estudios, no me detendré, por supuesto, a describirlos, pero hay muchos estudios que han analizado el paciente en la situación de riesgo más avanzada, en esa tercera fase del continuo cardiovascular, estudios tanto relacionados con endpoints cardiovasculares como renales, estudios de mortalidad, estudios centrados en función renal, en nefropatía, etcétera, y en todos subsiste un poco esta misma idea: a mayor progresión de la enfermedad cardiovascular, mayor riesgo.
número de estudios, por supuesto, también están presentes en situaciones de riesgo intermedio, como puede ser en pacientes con lesión de órgano diana, y hay menos estudios, pero también están presentes los estudios en la fase inicial de la presencia únicamente de factores de riesgo cardiovascular. Cuando revisamos de todas las posibilidades de valoración de lesión de órgano diana relacionada con hipertensión, esta es una diapositiva que ya aparece en varias de las versiones de la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión y concretamente en la última que se publica este año en el mes de junio, que se presentó recientemente en el Europeo de Hipertensión. Fíjense cómo tenemos un gran arsenal de herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar a conocer la lesión de órgano diana. Desde el punto de vista teórico, todo esto es cierto, hay técnicas que aportan una gran información, unas son más baratas, otras son más caras, la disponibilidad de todas ellas no es la misma, y cuando en la práctica diaria de una consulta como puede ser la mía o como puede ser la de cualquier médico que se dedica a ver hipertensión o incluso los médicos de atención primaria en los que un alto porcentaje de sus pacientes van a acudir por hipertensión, no vamos a tener disponibilidad de hacer todas estas técnicas de forma simultánea, sino que vamos a seleccionar y empezaremos seleccionando aquellas más disponibles, más baratas y que nos aporten una información suficiente. Y fíjense cómo marco 3 de ellas y de las 3, 2 tienen una clara relación directamente con el riñón. Vamos a revisar, a valorar sobre todo la hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiograma y vamos a valorar la función renal tanto por el filtrado glomerular estimado como por la medición de la excreción urinaria de albúmina. Les presento esta diapositiva que publicamos en una revisión en Kidney International junto con miembros de la unidad de hipertensión y de nuestro jefe, el profesor Ruy López, en la que hacíamos un paralelismo, como les comentaba, entre función renal, lesión cardiovascular y cómo a medida que la función renal va empeorando en sus distintos estadios, la severidad de la hipertensión va a ir en aumento. De igual forma, el riesgo cardiovascular y renal van a ir en aumento también. Y una cosa que es todavía más importante, el beneficio relacionado con nuestra intervención va a ser progresivamente menor a medida que el paciente está más grave, en situación de más riesgo. Cuando el paciente está en estadios iniciales, tanto de su hipertensión como de su afectación renal, nuestra intervención va a poder prevenir la aparición de enfermedad. En una situación intermedia, ya con una enfermedad renal al menos incipiente o cardíaca, nuestra intervención puede revertir en parte al menos esta lesión, pero como ven, el beneficio de nuestra intervención en estadios finales es mucho menor y por tanto ya se deja ver el mensaje de que cuanto antes empecemos a identificar a los pacientes de riesgo, mucho mejor. ¿Qué herramientas en la práctica diaria tenemos disponibles sobre todo para identificar a los pacientes en estos estadios iniciales? La elevación de creatinina es una herramienta que utilizamos ampliamente, pero en sus estadios iniciales podemos tener pacientes con una creatinina normal que no nos va a indicar que ya hay deterioro o que ya hay alteración o una enfermedad subyacente, una progresión en el continuo cardiovascular. A diferencia de la creatinina, la excreción urinaria de albúmina sí va a ser un marcador que nos va a ser de utilidad desde el principio, desde la primera vez que vemos al paciente en nuestra consulta. La macroalbuminuria, la proteinuria, va a ser por supuesto también un marcador de riesgo, pero que vaya relacionada habitualmente con algo de deterioro de función renal, de descenso del filtrado glomerular. Como ya comentaba antes, la hipertrofia ventricular izquierda, medida en principio por electrocardiograma como técnica más sencilla, podemos utilizarla también como herramienta de diagnóstico desde la situación más inicial. Y luego van a ir apareciendo tanto la enfermedad ya establecida, tanto a nivel cardíaco como insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, en correlación o de forma paralela al deterioro progresivo de la función renal. Hay otro tercer apartado que van a estar presentes desde el principio, es toda esa situación de factores de riesgo cardiovascular y renal clásicos, el tabaco, el colesterol, la resistencia insulínica, la obesidad, que van a ser también una de las partes sobre las que vamos a tener que intervenir para poder influir positivamente en la evolución de la enfermedad. Bien, y les presento
como introducción la relación que existe entre albuminuria y daño renal. Y en esto es algo evidente, ven una fotografía microscópica, la arteriola aferente, todo este fino y delicado mecanismo de presión intraglomerular que cuando se altera se traduce en un aumento de la excreción urinaria de albúmina. Y fíjense en un trabajo reciente que analiza el papel de la lesión orgánica, bien sea hipertrofia ventricular izquierda, bien sea placas de ateroma, bien sea la velocidad de onda de pulso o bien sea un aumento de la albuminuria, cómo cada una de ellas por separado duplica el riesgo de complicaciones y el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y fíjense cómo incluso cuando separamos a los pacientes en función de los scores de riesgo, sea Framingham, sea SCORE, tanto los pacientes con un score bajo como los pacientes con un score más alto, en presencia de lesión orgánica, su riesgo está aumentado. Esto hace mención a la importancia que tiene identificar pronto la presencia de lesión de órgano diana, porque se va a traducir en un mayor riesgo, en pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Tal es así que fíjense cómo no solamente es importante detectar lesión de órgano diana, sino aquellos pacientes que tengan lesión de órgano en más de un territorio. Fíjense cómo, en comparación con el paciente sin daño orgánico, el paciente con una lesión orgánica, con 2, hipertrofia más albuminuria, con 3, una tercera lesión de órgano diana o 4, el riesgo se va incrementando, y cómo tanto en pacientes con scores bajos como en pacientes con scores altos, la presencia de lesión de órgano diana multiplica de forma significativa el riesgo de mortalidad cardiovascular. Este metaanálisis recoge una gran cantidad de estudios relacionados en los que se evaluaba la función renal tanto por filtrado glomerular como la albuminuria, y la albuminuria concretamente por cociente albúmina-creatinina y también por tiras reactivas por DISTIP. Y pueden ver cómo efectivamente la excreción urinaria de albúmina y el filtrado glomerular se relacionan ambos con un mayor riesgo cardiovascular. A medida que estos parámetros van disminuyendo, tanto albuminuria como filtrado glomerular, el riesgo cardiovascular y la mortalidad van en aumento. Como digo, tanto para la albúmina creatinina, la eliminación urinaria de albúmina, como para el progresivo descenso del filtrado glomerular y ese aumento de riesgo de complicaciones y de muerte cardiovascular. Y esto es cierto para todos los estadios, los distintos estratos de albuminuria. Tanto para estos 3 niveles de normo, micro y macroalbuminuria se mantiene esa misma relación de riesgo cardiovascular aumentado a medida que el filtrado glomerular va disminuyendo. Este concepto de estadiar la albuminuria en 3 niveles, normo, micro y macro, no deja de ser un artefacto, porque ya desde tiempo atrás, estos son datos del estudio HOPE, publicados en el 2001, pacientes de alto riesgo cardiovascular tratados con ramipril, y fíjense cómo cuando clasificaban a los pacientes en función de su albuminuria en deciles, no hay un punto de corte en el que yo pueda decir de este punto para atrás no hay riesgo y de este punto para adelante sí lo hay. Hay una continuidad, una vez más el concepto de continuo cardiovascular se establece entre la relación entre albuminuria y aparición de complicaciones cardiovasculares y mortalidad. Eso en población de pacientes de alto riesgo y esto de forma similar en población general. La relación entre albuminuria y muerte de causa cardiovascular es una relación francamente llamativa en cómo el riesgo va aumentando a medida que esa albuminuria se va incrementando. También la muerte de causa no cardiovascular, aunque con una pendiente menor. De tal manera que en los últimos años se ha hablado de que incluso en el rango de la normoalbuminuria, pequeños incrementos de esa excreción urinaria de albúmina se traducen en incrementos también del riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por tanto, el concepto clásico de clasificar la albuminuria en normo, micro y macro
es útil desde el punto de vista de la práctica clínica, pero no debemos olvidar que un paciente que teóricamente clasificaríamos como normoalbuminúrico porque tiene 25 miligramos de albuminuria, no tiene un riesgo muy diferente de aquel paciente que pueda tener 35, ¿de acuerdo? Y esto es algo que se ha repetido en numerosos estudios, por ejemplo, datos del ADVANCE en pacientes diabéticos. A medida que la albuminuria va aumentando, el riesgo de complicaciones cardiovasculares se incrementa también. Lo mismo ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca, datos del estudio CHARM, a más albuminuria, mayor riesgo de complicaciones. O, por ejemplo, en un estudio que presentamos hace ya y publicamos hace ya unos años en la revista de la Sociedad Americana de Nefrología, cuando analizábamos pacientes hipertensos con y sin síndrome metabólico, había claras diferencias en todos los parámetros definitorios de síndrome metabólico, no encontrábamos diferencias en la valoración de función renal en creatinina y en creatinina y en aclaramiento, pero sí la excreción urinaria de albúmina aparecía ya claramente aumentada de forma significativa en los pacientes que presentaban síndrome metabólico. Y, por tanto, de alguna manera, el paso siguiente que yo les invito a dar es considerar albuminuria no solo como un marcador de daño renal, sino como un marcador de daño vascular, porque, en definitiva, eso que nosotros observamos en este fino capilar, en este fino mecanismo que forma parte fundamental del tejido renal, no es muy diferente de lo que está ocurriendo en otros órganos a nivel de pequeño vaso, como es esa disfunción endotelial, esa lesión vascular que se traduce de alguna manera en lesión de los distintos órganos, como les comentaba. Por tanto, y también era motivo de comentario al principio, antes de empezar la presentación, cuando hablamos de albuminuria, hablamos de una herramienta que va a ser útil para todos aquellos médicos, especialistas y médicos de atención primaria que ven pacientes de riesgo cardiovascular. Será el nefrólogo, será el cardiólogo, será el internista, será el endocrino. Todos ellos se pueden beneficiar de una medida de la albuminuria y de una medida también del filtrado glomerular, porque van a ser herramientas que de forma muy sencilla les van a indicar cuáles son los pacientes de más riesgo de complicaciones. Bien, quería compartir con ustedes algunos aspectos que posiblemente muchos de ellos conozcan, pero que son motivo también de debate cuando nos reunimos con otros especialistas implicados en la función, en el riesgo cardiovascular, y algunos de ellos aparecerán de forma un poco más amplia, otros de forma más resumida, pero yo creo que tiene interés repasar cómo la creatinina como tal parámetro es un marcador pobre en cuanto a identificación de lesión de órgano diana, y en un estudio relacionado con hipertensión ya clásico como era el estudio HOT, había una clara diferencia en la prevalencia de lesión renal dependiendo de si se consideraba creatinina un 2,5% o aclaramiento en aquel momento medido por la fórmula de Cockcroft, que alcanzaban prácticamente sextuplicaba la prevalencia de lesión renal en ese estudio. Y de alguna forma eso tiene que ver con algo bien sabido de cómo la creatinina se ve afectada por muchos parámetros, por muchos factores que pueden influir tanto en el ascenso como en el descenso de la misma, y por tanto hay que considerar no solamente creatinina, sino el filtrado glomerular. Seguramente esto para ustedes es bien conocido, pero es un mensaje que nosotros como nefrólogos tenemos que transmitir tanto a atención primaria como a otros especialistas que se dedican al riesgo cardiovascular. Esta es una publicación ya antigua, se puede decir, nuestra, del año 2002, que fue parte de mi tesis doctoral, y una vez más, con unos 2.600 pacientes de nuestra consulta, pueden ver cómo la diferencia que existe al definir insuficiencia renal en función de creatinina, aclaramiento medido con una muestra de orina de 24 horas o la estimación en aquel momento con la fórmula de Cockcroft, insistiendo una vez más en la necesidad de medir función renal no solamente con creatinina. Y esto, como bien saben, tiene que ver con la relación asintótica que existe entre la creatinina plasmática y el filtrado glomerular. En situaciones próximas a la normalidad, en niveles prácticamente normales de la creatinina, pueden encontrarse pequeños cambios que se traducen en grandes cambios en filtrado glomerular por esta distribución, mientras que también lo conocemos muy bien en situaciones ya en la consulta, por ejemplo, de prediálisis o en pacientes ya con mucha insuficiencia renal, puede haber saltos de creatinina importantes que se traducen en cambios pequeños del filtrado glomerular.
Y esto, como ves bien conocido, es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar de forma correcta una función renal que puede estar mucho más alterada en una paciente de más años con una creatinina que no nos sugeriría daño, pero que el filtrado va a estar claramente disminuido. No voy a insistir en las fórmulas que son bien conocidas, tanto el Cockcroft como más recientemente la fórmula de MDRD, que esta última, con las recomendaciones de las sociedades científicas, se incorpora ya en muchos sitios en los informes de laboratorio y aparece ya calculada de forma automática y permite, como digo, conocer mucho mejor cuál es el filtrado glomerular y, por tanto, valorar la función renal de los pacientes. Riñón y envejecimiento. No sé a nivel de la República Dominicana, pero sí les puedo asegurar que con lo que he dicho sobre la estimación del filtrado glomerular y el progresivo envejecimiento de la población, en España al menos hemos asistido a una avalancha de pacientes remitidos a los servicios de nefrología porque el filtrado glomerular está disminuido. Entonces hay que hacer también una mención a cómo parte del propio envejecimiento es ese descenso lento y progresivo del filtrado glomerular, que se traduce, como no, en un mayor riesgo de complicaciones, de mortalidad, pero es que es algo inherente también a la propia vida. A medida que nos hacemos mayores, tenemos más posibilidades de morir. Por tanto, hay algunos mecanismos relacionados con función renal en el envejecimiento, tanto que afectan a cambios estructurales y que paso a mencionar muy rápidamente el progresivo descenso de la masa renal, del número de nefronas, del número de glomérulos, el progresivo incremento de la esclerosis glomerular, sobre todo en la cortical, cambios que se van produciendo en esas arteriolas aferente y eferente como se van produciendo en el resto del sistema vascular, progresiva desarrollo de fibrosis túbulo-intersticial, descenso del número y del tamaño de los túbulos, y luego estos cambios estructurales se acompañan una serie de cambios funcionales, como ya comentaba antes, un descenso progresivo de la tasa de filtrado glomerular relacionada con el envejecimiento, y eso empieza no en edades de 70, 80 años, sino que ya a partir de la cuarta década de la vida vamos a empezar a encontrar ese descenso progresivo del filtrado glomerular en nuestros pacientes, descenso del flujo sanguíneo, de la fracción de filtración, de las resistencias vasculares. Esto tiene que ver, como digo, con una adaptación a los cambios estructurales que antes comentaba. Van apareciendo alteraciones también en la concentración de la orina o aumento de la excreción urinaria de albúmina, porque muchos pacientes van envejeciendo y van presentando otras comorbilidades. De alguna manera, ese equilibrio, a medida que vamos envejeciendo, entre nuestra capacidad antioxidante y el estrés oxidativo se va decantando, en muchos casos, hacia este lado de la balanza y en toda esa pléyade de alteraciones fisiopatológicas está, por supuesto, incluida también la hipertensión y la lesión de órgano diana. Función renal y riesgo cardiovascular. Yo me he permitido empezar haciendo hincapié en cómo riñón y cardiovascular van de la mano, y hoy día tenemos todos muy asentado el concepto de que la función renal es un marcador claro de riesgo cardiovascular, pero si me permiten, esto no es un concepto clásico, todo lo contrario, y quería compartir con ustedes, fíjense, en el año 99, cuando la Organización Mundial de la Salud hacía la estratificación del riesgo cardiovascular y presentaban una tabla que luego se ha ido repitiendo en muchas guías de forma similar en función de los grados de hipertensión, de la presencia progresiva de un mayor número de factores de riesgo, lesión orgánica o ya enfermedad establecida. Cuando hablaban de lesión orgánica, en aquel primer momento, año 99, haciendo referencia a riñón, solamente se hablaba de proteinuria por encima de 300 miligramos al día o una elevación que definían como leve de la creatinina, y esa elevación leve de la creatinina era entre 1,2 y 2 miligramos de decilitro. Por lo que yo he comentado antes, hemos avanzado mucho. Desde el año 99 hasta ahora hemos conocido muchas evidencias y sabemos que efectivamente albuminuria, no ya a partir de 300 miligramos al día, sino simplemente pequeños incrementos en el rango de la norma albuminuria va a ser lesión orgánica. Y por supuesto que decir la diferencia que puede existir entre una creatinina de 1,2 si medimos filtrado glomerular.
En el año 2007, las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión ya incluyen en la lesión de órgano diana tanto la albuminuria, ya en el rango de microalbuminuria entre 30 y 300, y el filtrado glomerular estimado. Y más aún, en 2007, el Joint National Committee incluye tanto albuminuria como filtrado glomerular por debajo de 60, no ya en la lista de lesión de órgano diana, sino en la lista de factores de riesgo mayores, al mismo nivel que el tabaco, que la hipertensión o que la dislipemia. Y eso es un concepto, desde luego, novedoso y que debe ser motivo también de difusión y de educación sanitaria. Muchos de nuestros pacientes saben que el fumar es dañino, es peligroso, supone un riesgo cardiovascular, o el colesterol. Muchos pacientes acuden a nuestra consulta con una gran preocupación por el colesterol. Pero cuando yo le digo, ¿tiene usted la albuminuria aumentada?, eso no saben qué es. Y muchos de nosotros todavía no somos conscientes de que eso supone un riesgo añadido similar a los factores clásicos de riesgo cardiovascular. Bien, esas son algunas evidencias de cómo, efectivamente, el riesgo cardiovascular se relaciona con el filtrado glomerular. La diapositiva anterior hacía mención a cómo la creatinina, una vez más, es un parámetro que nos describe muy pobremente, discrimina muy poco a aquellos pacientes que van a tener una buena evolución libre de eventos, a aquellos otros, en el último cuartil, con una peor evolución, porque los 4 cuartiles se distribuyen, como ven, en unas franjas muy pequeñas, que es muy difícil desde el punto de vista clínico en la práctica diaria que por creatinina podamos identificarlos. No ocurre así con el filtrado glomerular. A medida que el filtrado disminuye, el riesgo de mortalidad, el riesgo de complicaciones cardiovasculares o de ingresos hospitalarios se va aumentando de forma significativa. Bien, quería compartir también muy brevemente algunas de las líneas que estamos poniendo en marcha en cómo es cierto la relación entre albuminuria y riesgo cardiovascular. Y yendo a más, sabemos que una de las herramientas para combatir esa excreción urinaria de albúmina aumentada es el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Pero tenemos muchas evidencias de cómo a lo largo del tiempo los pacientes que han estado sometidos a un bloqueo del sistema renina-angiotensina progresan en la lesión orgánica a pesar de ese bloqueo. Como decía, por ejemplo, en el estudio LIFE, pacientes tratados con atenolol o con losartán, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, por supuesto, siempre aquellos que presentaban una peor evolución desde el punto de vista de albuminuria evolucionaban peor, pero fíjense cómo a lo largo del tiempo esa reducción que se conseguía en el riesgo cardiovascular y en la albuminuria se va disminuyendo a lo largo del tiempo, de manera que a partir de 4º o 5º año de seguimiento, ese beneficio descrito en los pacientes tratados con losartán se va perdiendo. Lo mismo ocurre en el estudio OnTarget, famoso por ser un estudio en el que se pretendía un bloqueo más intenso del sistema renina-angiotensina utilizando tanto telmisartán como ramipril, pero fíjense cómo incluso en esos pacientes sometidos a doble bloqueo había un porcentaje de pacientes en los cuales la albuminuria, la lesión renal, iba progresando también. Les presento muy brevemente algunos datos de la tesis doctoral del doctor César Cerezo, que es miembro de la consulta de la unidad de hipertensión, en el cual nuestra intención era analizar, voy a saltar algunas diapositivas para no prolongar mucho, nuestra intención era revisar en un grupo de pacientes hipertensos seguidos en consulta, todos ellos tratados ya con bloqueantes del sistema renina-angiotensina, qué pasaba con la albuminuria. Nos encontramos que a pesar de ese bloqueo mantenido de la albuminuria, al final de 3 años de seguimiento hay un porcentaje importante de pacientes que ha pasado de ser todos al inicio normoalbuminúricos a desarrollar albuminuria a lo largo de la evolución. Y un dato también a tener en cuenta es que a lo largo del seguimiento aquellos pacientes que ya tenían aquellos pacientes que ya tenían lesión cardiovascular previa iban a presentar con mucha mayor frecuencia progresión de esa albuminuria y, por supuesto, también aquellos pacientes que habían desarrollado albuminuria durante el seguimiento presentaban con mayor frecuencia complicaciones cardiovasculares. Fíjense aquí los pacientes que no tienen eventos cardiovasculares en comparación con aquellos que sí los habían desarrollado.
En definitiva, esta es mi penúltima diapositiva. Cuando hablamos de lesión orgánica y concretamente de lesión renal, en esta revisión Gansevoort revisa, yo creo que de forma muy interesante, el ser capaces de discriminar qué pacientes van a evolucionar más rápido y qué pacientes van a evolucionar más despacio, y concretamente en lo que hace referencia a riñón, en presencia de un descenso de filtrado glomerular que no se acompaña de albuminuria, esa evolución va a ser lenta, no tiene por qué acompañarse de complicaciones importantes más allá de la propia evolución de la enfermedad, pero fíjense cómo ese mismo paciente en presencia de albuminuria, la evolución hacia una insuficiencia renal terminal puede ser mucho más importante, y cómo al distinguir entre un paciente y otro, el interés de nuestra intervención lo más precoz posible sí puede modificar esta evolución, porque un paciente con albuminuria detectado pronto, un adecuado manejo de su presión arterial y del resto de factores de riesgo cardiovascular puede suponer una disminución de esta pendiente que efectivamente la función renal se irá disminuyendo, posiblemente a un ritmo mayor que el paciente que no tenía albuminuria, pero es muy posible que con un adecuado manejo de todos estos factores el paciente pierda función renal, pero a un ritmo suficientemente lento como para evitar llegar a la insuficiencia renal terminal y a la diálisis. Mientras que en una situación de identificación más tardía y por tanto de un tratamiento más retrasado, también conseguiremos beneficio, pero retrasaremos la entrada en diálisis, aunque posiblemente será ya difícil evitarla. De alguna manera, y haciendo también revisión de las palabras que el profesor Campistol mostraba el otro día, es mucho mejor prevenir que tener que curar. Y de alguna manera, en la unidad de hipertensión y en todas las unidades donde se valora pacientes hipertensos de riesgo cardiovascular, la intención es prevenir, tratar factores de riesgo en la situación más precoz posible y retrasar o evitar, como digo, evitar la progresión de la enfermedad. Muchas gracias por su atención.